soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida a Nataline Stenbruch, como siempre, de B&S Asociados, consultores. Un gusto, Nataline, que estés con nosotros un martes más. ¿Cómo andás? Gracias, Fabián. Acá estamos un martes más. Todo bien. Yo te decía, estábamos hablando fuera de micrófonos y lo comentábamos también hoy más temprano. Estamos viviendo desde el punto de vista económico y comercial toda una situación bastante particular donde muchos hablan de que ya no va a ser lo mismo o no se va a concebir de la forma que se concebía toda esta relación comercial a nivel mundial por esta guerra que se está dando. ¿Cómo lo estás viendo todo esto? Mira, nos han preguntado muchísimo estos días, ha sido muchas consultas, ¿no? Creo que de una forma bien resumida, ¿no? Tenemos sí un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Pero la propia equipo de Trump reconoció que es probable que causen turbulencias como están siendo causadas, pero lo que busca Trump, y eso es un pensamiento mío, ¿no? Es algo de largo plazo, ¿no? Entonces, todas esas movidas de corto plazo que vamos a tener, y hasta posiblemente una recesión en Estados Unidos, lo que él busca es un retorno y un resultado de muy largo plazo. Este MAGA, ¿no? Make America Great Again, es algo que él cantó cuando se estaba por elegir, eran promesas de campaña. Era promesa de campaña, además. Entonces, o sea, cómo venía y cómo se iba a hacer, creo que esta agresividad quizás no se esperaba en este tono, pero algo así vendría, porque él quiere levantar a Estados Unidos, quiere volver a tener una industria fuerte en su país, y como empresario lo que él está forzando es la negociación. Él presentó, obviamente, yo quiero eso, vengan a negociar. Y lo vemos claramente con Europa, ¿no? Que está ofreciendo un arancel del 0%, de 0%. Frente a, justamente, calculo que Europa se ve como perdido frente a esta guerra en este sentido, ¿no? Yo trataría todo eso como es, son negociaciones. O sea, el mundo se está renegociando. ¿Y esto es sano? Sí, no, depende de qué lado estás. Va a cambiar todo, sí. Imagínate que el propio Estados Unidos está apostando en devaluar su moneda para incrementar sus exportaciones, para mejorar sus exportaciones. Entonces, por ahora estamos en una postura de mirar un poco y ver, ¿no? De todos modos, los mercados hablan, ¿no? Porque ayer lunes fue un lunes negro. Y la respuesta de los mercados fue, no nos gusta eso. Claro. No nos gustó lo que estás haciendo. Y sigue siendo, no nos gusta cómo te estás portando. ¿Por qué? Porque no se sabe qué resultado vas a tener. Pero los mercados no le gusta incertidumbre, Fabián. Esa presión a él mucho no le hace. No, nada. Y varias veces ella volvió atrás. Si es necesario, él vuelve atrás. Él no tiene problema ir para adelante e ir para atrás. Él lo hace. Él tiene un objetivo muy claro, ¿verdad? Y él lo va a seguir. A los mercados la incertidumbre no les molesta, claro, al contrario. Claro. No les gusta la incertidumbre, no les gusta saber lo que va a pasar y por eso caen, se mueven, la gente sale. Nosotros hicimos una expresión en inglés que es flight to quality. La gente sale de riesgo y va a lo seguro. Por eso los bonos del Tesoro americano subieron cuando las acciones se desplomaron. Entonces la gente busca lo tranquilo, lo seguro. La movida de los chinos de vender los treasuries también como una forma agresiva de responder. Entonces toda esa pulseada que va a haber ahí entre Estados Unidos y China va a durar hasta que alguien tenga que aflojar un poquito más. ¿Quién va a aflojar más? No sabría decir. ¿Es frágil todo esto de los mercados, en cierta medida? Yo te diría que no es frágil, yo te diría que hay riesgo. Hay mucho riesgo. Hay que saber meterse, hay que saber hasta dónde ir, hay que saber cuánto podés tener, hay que saber cuánto podés estar expuesto a eso. Es de vuelta, todo un desafío. A nuestra primera reunión de la semana pasada. ¿Hasta cuánto aguanto? Exactamente, y volviendo a nuestra economía, digamos, a la de nuestro metro cuadrado. Nuestro metro cuadrado, a la que nos toca. Creo que es un tema muy interesante que nos planteas hoy, el tema de, bueno, qué hacer para aquellos que quieren empezar a invertir, cuáles son aquellas opciones más accesibles, pensando, reitero, de aquellos que por ahí tienen algún capital y no saben qué hacer. Lo decíamos el otro día, lo guardo abajo del colchón, lo invierto. Bueno, ¿qué hacer? ¿Por dónde ir? Bueno, lo primero, ¿no? Para recordar un poquito la diferencia entre qué es el ahorrista y quién es el inversor, ¿no? Estas dos personas son bien clasificadas acá. En nuestro mundo es fácil, ¿no? El ahorrista es la persona que junta plata sin hacerla crecer. Guarda la plata, no importa si en el colchón o en el banco. Y no la invierte, no arriesga en nada. La tiene ahí siempre disponible, cero riesgo, la tiene guardada. No importa si en el colchón, no importa si en el banco. Pero cero riesgo, esta plata no va a crecer, no va a mover. Va a sumarse y va a crecer a medida que yo pongo más. O sea, no estoy trabajando esta plata. Ya el inversor no. El inversor va a asumir riesgo para que esta plata crezca. Y bueno, y por asumir riesgo va a estar un poco nervioso, como por ahora
en situaciones como lo que estamos pasando ahora. ¿Okay? De todos modos, ¿el ahorrista no tiene ningún riesgo? Sí, hay riesgo igual. El ahorrista va a tener riesgo, por ejemplo, si la tienen en colchón, va a tener riesgo de que entre en su casa y se la lleven la plata, o como el cuento del tío que se escuchó mucho pasar por acá, que le robaban la plata de su propia casa. Ese es un riesgo natural, innato de este tipo de cosas. Y también el riesgo de estar en una institución que quiebre o lo que pase por este tipo de cosas. Las garantías de plata que está en bancos acá en Uruguay creo que es bastante bajo, si no me estoy equivocada, son hasta $15.000. Entonces, es la garantía que tenés dentro, teniendo una plata en un banco. Pero riesgo siempre hay. Y no te olvides que al tener parada, estás perdiendo para la inflación. Eso te iba a preguntar, el nivel de la inflación también influye. O sea, obvio, estás perdiendo plata para la inflación si la tenés parada ahí. Entonces, ¿y cuáles son las opciones en el Uruguay a la hora de pensar justamente en estos caminos? A mí me gusta pensar que de las opciones como una escalerita, ¿no? Vamos a empezar de la más básica y vamos subiendo. Esta escalerita, a medida que aumenta mi riesgo, ¿no? Vamos subiendo también la rentabilidad, en teoría, ¿no? Pero es así. Yo empezaría con el plazo fijo. Si vos nunca hiciste nada en tu vida, hace un plazo fijo para entender cómo funciona e ir ganando seguridad. Yo tomé la libertad de llamar a un banco local y saber cómo estaban las tasas de plazo fijo y hasta para que entienda que mismo dentro del instrumento más básico, que es el plazo fijo, existe riesgo. Entonces, un mismo banco me dio 3 opciones a mismo plazo de plazo fijo. Entonces, a un año, si yo fuera a este banco y pusiera un plazo fijo en este banco, pero en su sucursal de Bahamas, me pagaban 4,56. Si yo eligiera la sucursal de Londres, a un año me pagaban 4,15. Pero si yo hiciera el plazo fijo con garantía del bono del Tesoro americano, a un año me pagaban 3,25. ¿Por qué eso? Porque dentro de la sucursal de Bahamas, la sucursal de Londres o el garantía del Tesoro americano, entre ellos mismos ya existe una diferencia de riesgo. Seguramente es más riesgoso poner plata en Bahamas que en el Estados Unidos. Por eso, más tasa, menos tasa. Entonces, hasta eso, si yo voy a hacer un plazo fijo, tengo que entender que mismo con un plazo fijo ya hay un riesgo de plaza. El mercado ya me está diciendo, dependiendo del país que elegís o dónde lo pones, te voy a pagar más o menos en función del riesgo que yo entiendo que exista en este país. O sea, a mayor interés, mayor riesgo. Mayor riesgo, siempre. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si este país es más riesgoso, te voy a pagar más porque estás poniendo más. Y más, yo elegí este banco. Capaz que si yo elijo otro banco, en el mismo país, por ejemplo, Bahamas, me paga más si el banco tiene más riesgo de crédito. Bien. Entonces, todos los riesgos acompañan. Eso es, la rentabilidad va a ser más grande. El número habla, entonces. El número habla así y el mercado es sabio. También hay otro dicho, ¿no? En el mercado financiero no hay almuerzo gratis. Sí. Atentos siempre, siempre, siempre. Bueno, subiendo nuestra escalerita, una otra opción de inversión que también permite poner cantidades chicas y que se ha divulgado muchísimo acá en Uruguay últimamente. Yo he visto bastantes reclames y veo que han llamado a la gente ofreciendo son los fondos de inversión. Los fondos de inversión es un instrumento que ellos agrupan el dinero de varios inversores y te permiten con pequeñas cantidades diversificar mucho tu plata y tener un buen retorno dependiendo del tipo de fondo que invertís. Puedes invertir en un fondo de renta fija, un fondo de renta variable o un fondo mixto. Y estos fondos están accesibles en cualquier banco de plaza, en corredores de bolsa o, si preferís, a una plataforma digital que esté a tu alcance. La tercera opción, y ahí subiendo ya un poquito, serían los bonos de renta fija, que son esos instrumentos de deuda, ¿no? Que vos podés elegir un deudor específico, que vos estás prestando plata a ese deudor. Acá tenemos muchos conocidos como Conaprol, EUTE, que tienen emisiones locales, o también bonos internacionales, que también hoy están disponibles en la plaza. Para estos necesitas montos un poquito más grandes, pero hay más riesgo, porque también necesitas saber que tu riesgo es el emisor. Claro. Si él no te paga, perdiste. Esta es puntual, es un riesgo muy poco diversificado. Y por último, nuestras amigas las acciones, que quien las tiene en este momento está sufriendo en la propia piel lo que es una volatilidad importante. Entonces, nuestra escalerita iría plazo fijo, fondos, que pueden ser de renta fija o renta variable, bonos y acciones. Creo que por ahí nos manejaríamos. Las acciones pueden ser también acciones en el mercado aquí o en el exterior. El mercado local no tiene acciones. No tiene. Acá en Uruguay, que yo sepa, el mercado de acciones acá. Sí, el exterior. Puedo estar diciendo una pavada ahora, pero que yo sepa acá no hay acciones. Creo que había una empresa solo que cotizaba acá en Uruguay
y no sé si sigue cotizando, pero acá directamente tenés que comprar acciones del exterior a través de corredores de bolsa o plataformas digitales. Bien. Te voy a deber confirmar esta información si aún hay alguna acción que cotice acá en la Bolsa de Valores de Uruguay para la próxima. Bien. Ya me anoto. Está bueno eso tenerlo en cuenta. Y por otro lado, el tema del riesgo, los niveles de riesgo. Exacto, que suben, como te dice, plazo fijo, fondos conservadores, porque ojo, yo puedo comprarme un fondo que parece algo tan tranquilo, pero pueden existir fondos tan agresivos o más que una acción. Existen fondos que son sumamente agresivos, que te dan rentabilidades absurdas, pero que el riesgo de perder capital es tan grande o hasta mucho más grande que una acción. Entonces también hay que saber entender. De vuelta volvimos al consejo inicial. Lo más importante es entender en qué estás invirtiendo. O sea, lo que sucedió con Conexión Ganadera. Y volvemos a la conexión. Que ofrecía obviamente una rentabilidad mayor a otros competidores. Exacto. Y bueno, sabemos lo que pasó. Y sí, se puede decir que sí. Yo siempre tomo mucho con pinzas el ejemplo de Conexión Ganadera porque de vuelta fue un producto que funcionó muy bien durante muchos años, ¿no? Y no lo conozco de verdad por adentro cómo funcionaba el sistema, no. Pero seguramente teníamos que estar atentos porque era una rentabilidad muy por encima del mercado. Entonces, siempre que algo está muy por encima del mercado normal, hay que entender por qué me está pagando tan por encima del mercado. Y a veces no está mal, Fabián. Me está pagando 10 y el mercado me paga 5, ok, pero ¿por qué me paga? Tengo que entender por qué y saber cuánto estoy dispuesto a poner dentro de lo que yo puedo perder si eso sale mal. En este mundo hay que ser desconfiado. Yo diría que tiene que ser más que desconfiado, tiene que conocer lo que está haciendo, tiene que entender lo que está haciendo. Prudente es una palabra mejor, porque vos podés arriesgar, poner, no sé, X plata para ganar 20%, pero tenés que estar consciente que puedes perder todo. Entonces, ¿cuánto es el todo que vos estás dispuesto? Y entender cómo puedes perder. Y tratándose de aquellas personas que den los primeros pasos en las inversiones, ya lo habíamos hablado, pero la clave es el asesoramiento. Siempre, siempre. Si vos no entendés bien lo que estás haciendo, te resulta mucho más fácil perder. O sea, te resulta mucho más fácil ser engañado. Entonces, asesorarse, por lo menos en los primeros pasos, es fundamental. Y no está mal preguntar. No está mal decir, no sé. Mirá, yo no estoy segura si no hay acciones que cotizan en la Bolsa de Uruguay. Entonces, me voy a buscar qué problema hay. O sea, no conocer, no estar. El mercado es muy complejo. Mirá que yo hablé de 4 instrumentos financieros acá, pero hay un montón de instrumentos financieros para invertir. Acá yo podría hablar de otros tantos y de derivados de otros tantos y seguir hablando de ellos. Entonces, no hay vergüenza decir no conozco, no sé. Preguntar, insistir, exigir que te expliquen bien lo que están haciendo con tu plata o qué te están ofreciendo. Preguntar siempre, y si yo necesito de esto mañana, ¿cómo es? ¿Cuánto sale? ¿Qué costo tengo? ¿Qué penalidades? ¿Y cuál es la probabilidad de perder esta plata? ¿Y cómo funciona? Eso no está mal. Existe la timba financiera, ¿no? Esto siempre, ¿no? O sea, ¿quién ayer, cuando vio que el mercado se desplomó, no tuvo ganas de comprar cualquier cosa? O sea, nosotros los clientes nos llamaban y decían, ¿y ahora compro? Mirá, esto puede empeorar. Puedes comprar o puedes esperar. Es una decisión muy personal. El riesgo, el apetito al riesgo y la timba va de cada uno. O sea, el tema es así. Existen instrumentos, existen análisis gráficas de acciones, existen un montón de herramientas que los asesores te pueden ayudar a decidir, entrar con un poco de coherencia, saber si es el momento. Nunca vas a acertar puntualmente el timing, ¿no? O sea, emboqué. No. Claro. Esto es como el ganador de casino, ¿no? O sea, yo siempre digo en broma, ¿no? Que hay 2 personas que ganan el casino, el mentiroso y el dueño del casino. Pero ese es un chiste personal mío, que nadie se ofenda si ya ganó, o sea, es una broma. Pero invocar el timing cierto de la entrada en un determinado activo es muy difícil, pero existe un montón de herramientas que te pueden ayudar a hacerlo y jugar con conocimiento. Claro. Bueno, ¿y cuál es el primer paso? ¿Cómo empezar? Bueno, yo diría que primero tenés que definir una cosa que es muy importante, que es el objetivo. O sea, volvemos primero a la clase pasada, ¿no? El perfil de riesgo. Primero conocer, saber tu tolerancia, ¿no? Hasta cuánto puedo perder para saber cómo vamos a distribuir
este portafolio. Después que ya sabemos tu tolerancia a riesgo, cómo estás dispuesto a moverte y cuánto podés perder y cuánto tolerás, vamos al objetivo. Mi objetivo es crecimiento capital, mi objetivo es generar renta, mi objetivo es a largo plazo solo ahorrar y crecer, hacer crecer este capital. No, mi objetivo es que yo quiero crecer y dentro de 6 meses retirar tanto porque tengo que hacer una inversión X o tengo que hacer un plan de pagos a partir de tanto. Entonces, creo que armar bien y entender cuál es la función de la inversión sería el segundo objetivo para empezar. Y claro, de vuelta, nada es fijo, nada es estandarizado, ¿no? Vas acomodando de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo al ingreso de capital, de acuerdo a la necesidad que tengas durante tu vida, y por ahí vamos. Y como tú bien dijiste, con un asesoramiento bueno es más fácil, es mucho más sencillo. O sea que aquellas personas que tengan un X capital, es bueno tener en cuenta estos pasos, ¿no? Y sobre todo el asesoramiento. Yo diría que sí, es fundamental. Saber su perfil de riesgo, tener claros sus objetivos y un buen asesor hacen la diferencia, Fabián. Hacen bastante diferencia para evitar un poco el dolor de cabeza. Para no pasar ganando 15 años con Conexión Ganadera y un día perder todo lo que ganaste durante 15 años y un poco más, ¿no? Eso que decías el otro día que me parece importante. También medir la posibilidad de pérdida. Hasta dónde estoy dispuesto a perder, digamos. Ese en caso es de fundamental. Que, Dios quiera no, pero en caso de que me despiste, digamos. Tenés que saberlo porque te duele mucho más perder a veces 2 que haber ganado 10. Claro. Vos perdés 2 y los 10 que ganaste a veces te olvidás. Pero cuando perder 2 es algo tan feo que te olvidás de los 10 que ganaste. Que es el ejemplo. Conexión Ganadera fueron 15, 20 años, creo, generando plata y gente ganando. Pero cuando perdieron todo, se olvidaron de todos los años que ganaron. ¿Por qué? Porque el dolor de la pérdida en todos los sentidos es muy grande. Claro. Es muy grande perder. Nadie le gusta perder. Cuando mucho empatar tolerás. Y eso para inversión estoy hablando, ¿no? No estoy ni hablando de fútbol, no estoy hablando de ningún deporte ni nada. Para inversiones, empatar un año que terminás 0% del portafolio es durísimo. Cuando terminás bajo, negativo, ni hablar. Entonces, es un tema de hasta dónde estás dispuesto a perder para saber cuánto puedes ganar. Nataline, como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias. La podamos seguir. Si Dios quiere, semana que viene tenemos turismo. Sí. Así que vamos a ver aún cómo... Semana Santa. Semana Santa, gracias. Gracias. Como una marista. Bueno, te agarré ahí apurada. Pero vos sabés que yo juego los 2 cuadros. Sí, te vas para un lado, descansar. Sí, descansamos. Semana que viene. Si tú me dejás, descanso semana que viene, pero con gusto en la próxima así que estamos. Para la otra vas a venir con toda la fuerza. Vengo y si tú me permitís, ya tengo el tema. ¿Puedo? Dale, buenísimo. Vos sabés que yo me adelanto. Sí. Soy ansiosa, Fabián. No, bien ahí. Para la próxima podríamos hablar de los errores más comunes que las personas cometen al invertir por la primera vez. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Cuántos elementos para la audiencia? BIS Consultores. BIS Consultores en Estrategia Patrimonial. Bien. Tenemos el email, dale, si querés, el info@bysgestion.com. Si las personas tienen alguna consulta, estamos a las órdenes y a disposición. Y también están en la web y todo. Tenemos la página nuestra que es www.bysgestion.com. Felices Pascuas y nos vemos igualmente, a la vuelta. si Dios quiere, acá estamos. Señores, conversábamos con Nataline Stenbruch hablando sobre justamente estas inversiones, qué hacer, cómo poder acceder a aquellas opciones para aquellos que dan los primeros pasos en la inversión.